Pero hoy tenemos una mesa importantísima de la que hay que hablar y hay que hablar profundamente, hay que visibilizar estos temas. Están con nosotros Nayeli Ramírez. Bienvenida, Nayeli, ¿cómo estás? Ella es editora del Heraldo Media Group. Además, al licenciado Juan Carlos Cárdenas, que es mediador privado de la Ciudad de México, certificado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en materias de derecho civil, familiar y penal. Y a Fabiola Ruiz, que es psicóloga, terapeuta gestalt y tanatóloga y conferencista. Nos vienen a platicar sobre por qué le pueden quitar la custodia de un hijo a una madre. Esto en referencia al caso de Maribel Guardia y su nieto, que yo creo que lo que hace es poner el tema sobre la mesa y que tenemos que hablar estas cosas. Bienvenida, Naye. Gracias, gracias. Buenos días a todos. Pues sí, ya vimos que se hizo muy mediático, muy viral este caso de Maribel Guardia. Nos gustaría saber legalmente y, bueno, obviamente la salud mental de un niño de un menor que está pues ahí en el ojo del huracán, y también toda la familia, desgraciadamente, como es una figura pública, se hizo tan viral y se hizo tan mediático, de saber cómo es un caso de este tipo y que... Un poco de contexto de lo que sucedió, ¿no? La Maribel Guardia está peleando la custodia temporal de su nieto porque la mamá, que era su nuera, pues ella lo que alega es que tiene algunos problemas de abuso de sustancias, de actitud, de que lo deja solo. Entonces, ahorita le dieron temporalmente por 10 días la custodia. En lo que se resuelve. En lo que se resuelve, en lo que hay una investigación. Entonces, hablando jurídicamente. Sí, aquí cuando hablamos de un caso de este tipo, cuando nos referimos a la guardia y custodia, ya nos referimos a que alguien va a estar al pendiente del niño y alguien lo va a tener viviendo consigo. Sí. Pero en este caso todavía no es la custodia, es un acogimiento, así lo maneja la ley. Hay una ley específica de cuidados alternativos, Pau, pero mire, esa ley dice que la Procuraduría, cuando sepa que hay una denuncia por algún abuso de menor o por algún abandono, hay que tener en cuenta esta situación en particular, esta palabra en particular, el abandono. El abandono no es, hay dos tipos, cuando es un expósito, un niño que es de la calle, está totalmente abandonado, literalmente, y el abandono cuando sí se conoce el origen del niño. Okay. ¿Quién es el papá? ¿Quiénes son los papás? Y en este caso en particular, la Procuraduría, hoy la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, llama al papá o a la mamá del niño, en este caso a la mamá del niño, y le dice, tráelo, preséntalo. Ya que lo presenta, entonces un comité técnico toma decisiones. Son procesos larguísimos, porque quiero decirlo. Son largos. Hay niños que lamentablemente, por ejemplo, hay mamás que han reclamado o papás que han reclamado la custodia y de repente ves a los niños que hasta los 18 años tienen que acudir a estas visitas con el papá, aunque no llegue el papá, aunque no llegue la mamá, y se la pasan 18 años acudiendo sin poder salir del país, teniendo que presentarse cada fin de semana para que se lleve a cabo este trámite. Entonces, no es fácil quitar la custodia. Aunado también al impacto que está viviendo el menor durante todo ese proceso, ¿no? Que creo que también ese es un tema muy importante. ¿Cuál sería la mayor afectación a los menores de edad también que están viviendo estos procesos que mientras son peras o son manzanas, los niños sienten, los niños están experimentando y en una etapa importantísima además del desarrollo? ¿Cuál sería el impacto más importante para ellos? Prácticamente la exposición, incluso estaba pensando en este tipo de casos que se vuelven mediáticos, hay una exposición muy fuerte, ¿no? Entonces tienden mucho al aislamiento, o sea, a lo mejor procesos depresivos también con los niños. A veces no identificamos, pero los niños también se pueden deprimir cuando está sucediendo todo esto, ¿no? Incluso porque la mamá puede decir, oye, tu papá no te quiere, es decir, pueden jugar también con la psicología de los propios niños. Ahí está en juego mucho, hay un término incluso legal que se llama la alienación parental, ¿no? Que es cuando un padre o una madre contraatacan literalmente por esta pugna que tienen al otro padre, ¿no? Hablan mal de él, crean que lo único que hacen es lastimar a los niños. Claro. No solo los lastiman, los confunden mucho, ¿no? Porque finalmente ellos necesitan tener esta certeza de apego, de vinculación.
O sea, la familia da también elementos de identidad y de pertenencia, que son muy, muy importantes. Y si esto se rompe, prácticamente también hay una confusión consigo mismo, ¿no? Pero a ver, de repente habrá casos en los que sí sea una pelea de los papás porque quieren ver quién gana y me quedo con los hijos y eso me parece una cosa absurda y estúpida de los adultos. Así es. Pero el otro lado es que sí puede haber casos en los que haya un daño, un abandono, violencia contra los niños, un riesgo que puede correr tu nieto o tu hijo si va con su papá o con su mamá, que no siempre es el papá el malo, ¿no? Hay muchas veces que la mamá también cometemos muchos errores, así es que ahí, por ejemplo, Ok. me parece que es importantísimo reclamar la custodia cuando sabes que aunque le va a doler a tu nieto, en este caso Maribel, por ejemplo, lo estás a lo mejor salvando de este daño que le puede presentar, pero ¿cuál es peor el daño, no? Del peligro. De hecho, es una obligación. Fíjate, dice la ley Sí. que es una obligación de cualquier persona que sepa que un niño se encuentra en peligro denunciar esa situación de peligro del niño. O sea, de entrada ya es obligación del niño, de la persona, perdón, que sepa que el niño está en peligro, de denunciar esa situación. Ahora, ¿quién interviene ahí? Interviene, si es una denuncia, porque hay daño, porque hay peligro, porque hay abandono, interviene la Fiscalía General de Justicia, porque es un delito. El delito se llama omisión de cuidado o abandono de personas. Incluso tiene una penalidad. En la Ciudad de México, el Código Penal habla de 1 mes hasta 3 años de prisión. El Código Federal habla de 3 meses hasta 4 años de prisión y se pueden duplicar esas Sí, porque penas. me parece poco. O sea, es una situación en donde ya estamos hablando de un delito. Claro. Y cuando hay un delito, bueno, ya no hablemos de violencia física, psicosexual, emocional. Todo lo o que sea, implica, ¿no? todo lo que puede haber más allá de eso. Y Dime. desde el punto de vista legal también, este tipo de casos o de denuncias, ¿qué tanto se puede manejar bajo los métodos alternos con el nuevo sistema penal acusatorio? La mediación, usted, por ejemplo, pues lo Sí, practica. de hecho. ¿Qué tanto se presta para esto? Porque bien decía Paulina, ¿no? Estos procesos toman años. Sí. Entonces, ¿qué tanto la gente accede también a Y eso? lo acaba de decir Pau, pero hace un momento cuando dijo, se me hace absurdo Estúpido. cuando entran a un proceso que puede durar 6, 7 años. Las guardas y custodias, mientras tanto, y las visitas y convivencias son Esas. supervisadas en una casa de visitas del tribunal. Es una locura que, Pues a veces que van lleves a los niños 13 años y no pasa nada hasta que cumplen 18 y entonces ya eligen ellos, ¿no? y siguen allí, exacto, y siguen yendo a las visitas ahí. Entonces, no hay nada como llegar a un acuerdo, y se lo digo a la gente que nos está oyendo del programa, nos está viendo, no hay nada como llegar a un acuerdo. Nosotros los mediadores, de hecho, lo que hacemos es eso. Vengan, siéntense, platiquen, lleguen a un arreglo y firman con nosotros un acuerdo, y eso es como si hubieran ido a un juzgado Y familiar. a un psicólogo, Pero porque tristemente- para el niño también. Ya no tendría ni eso siquiera es que ir a un Tristemente, juzgado familiar. es muy difícil que pase porque vemos todos esos casos donde yo gano y yo le gano y este maldito y me las va a Sí, es pagar. una- Sí, Bien, pero ahí no, está muy bien. tocando mucho los procesos emocionales y de salud mental de las personas, ¿no? Justo Y que eso iba. obviamente se trasladan a los niños. O sea, creo que lo importante también mencionar aquí es, no porque sea mamá, y lo tengo que decir, no porque sea mamá está capacitada para cuidar a un niño, ¿no? Un menor. O sea, porque a veces incluso el ejercicio de la maternidad o la paternidad no quiere ser, de algún modo ejercido, ¿no? O sea, y deriva a veces en situaciones de violencia, de abuso, pero además hay algo que no estamos mencionando y eso es en términos de salud mental. O sea, a veces puede ser que el papá o la mamá, y en este caso pueda presentar situaciones de tipo psicoemocional que no le permitan pues realmente poder Quizás ser la una pérdida de su mamá, esposo le generó todos estos problemas que también ha afectado su salud mental ahorita y que ahorita no está capacitada para poderse quedar con el niño, digamos, y entonces está abusando de sustancias, tiene Puede ser. depresión y hoy no se apta para cuidar al niño. porque no lleva un proceso de duelo, ¿no? O sea, por eso el duelo es bien complejo, ¿no? Porque está tocando diferentes esferas, ¿no? De forma individual, de cómo llevo a cabo mi maternidad con mi hijo, pero también de cómo estoy en mis relaciones y lo que me digo. Entonces, creo que también es importante señalar
que no es nada más un proceso de remuevo al niño del espacio, se tiene que hacer toda una indagatoria, Claro. y dentro de esa indagación pues hay peritos psicológicos que se dedican a poder pues tener evidencias tangibles de que no es viable, ¿no? la guardia y Y custodia. en cuanto al caso de Maribel Guardia, ahorita le dijeron que tenía que tener esta parte de la acogida en El 10 acogimiento. días. El niño, ¿qué procede de eso? Ok, hay tres tipos de acogimiento. Hay un acogimiento que es el de urgencia, que es, en este momento yo estoy viendo que el niño tiene una situación de abandono, O un yo lo riesgo acojo fuerte. de inmediato sin que nadie me lo otorgue ni nada. Eso se llama acogimiento de urgencia y lo presento en la Procuraduría, en la Fiscalía de Justicia. 2, el acogimiento de corto plazo, que es del que estamos hablando, que se puede extender hasta 6 meses. Puede tener una duración incluso hasta 6 meses. Ok. Todo este proceso es independiente al juicio en materia civil que pueda llevarse a cabo. El juicio en materia civil es para determinar un juez de lo familiar quién va a tener la guardia y custodia del menor. De los niños, niñas y adolescentes, dicen ahora, pero bueno, Sí. en la ley los maneja como en menor de edad. Entonces, mientras tiene menos de 18 años, es una persona que tiene la obligación de cuidarlo, velar por sus intereses, etcétera, Sí. quien lleva a cabo la guardia y custodia. Entonces, pueden iniciar inmediatamente. Que no es lo mismo la las patria acciones, potestad que la guardia y que custodia. es distinta. ¿no? Además, la patria potestad es, si te la quito y la pierdes, ya no Ya puedes no eres ni verlo. papá, ni mamá. Pero ya no eres papá, bien dicho, así de manera muy, muy Dura, correcta. pero es verdad. Ya no eres papá. Pero si eres papá para las obligaciones, ¿eh? Las obligaciones no te las quitan, aunque te quitan el derecho a Sí, verlo. pero no eres papá de Pero ya estar, no, ya no eres su papá, le quitan la patria potestad. La patria potestad también se pierde por el abandono. O sea, el abandono puede quitar la guardia y custodia y puede quitar incluso la patria potestad. Yo tengo también. una duda. Después de estos 6 Dime, meses, por ejemplo, si en el caso de Maribel, por este ejemplo, si de repente en estos 6 meses o el tiempo que se quede Maribel con el nieto, ella decide, la mamá, tomar esta terapia, sanar, ir a rehabilitación y decir, ok, este tiempo en lo que yo me recupero, te puedes quedar con el hijo y después pero déjame verlo y cuando yo esté sana, quiero que regrese a mí. O sea, Es que ahí tenemos que considerar un término que incluso está dentro de la ley, que es el interés supremo por la niñez. Entonces, ahí el énfasis es más allá de mis disputas o de mi visión como adulto, Ok. o sea, tienes que mirar qué es lo que necesita el niño. Y obviamente en primera instancia siempre va a necesitar a sus padres, ¿no? Y obviamente si uno de los padres además ya no está, ¿no? Es cómo recurro también a esta segunda figura que es crucial en el desarrollo. Entonces, obviamente si la persona entra en un proceso rehabilitatorio, ¿no? En donde estoy viendo qué es lo que me pasa, estoy entrando a un cuidado de mi salud mental para poder ser una mamá con todas las características necesarias para su cuidado, pues yo creo que incluso ahí entra mucho como esta negociación. O sea, la idea no es voy contra ti, ¿no? De forma personal, voy a cuidar al niño y qué es lo mejor para el niño. Porque si efectivamente no es positiva la imagen del adulto para el pequeño, pues obviamente hay que cuidarlo, ¿no? Se nos Aquí va hay- terminando el tiempo, ¿por qué no vamos como resumiendo cada uno? Creo que llegar a conclusiones Aquí hay una sería cosa que, muy- perdón, que quisiera yo mencionar. Sí. Hay una frase específica que maneja la ley, incluso la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En todos los libros, en todos los tratados internacionales, hablan del interés superior de los menores o el interés superior de la niñez. ¿Qué quiere decir eso? Que está primero el niño que los papás. claro. Primero el niño Así es. tienen que ver los jueces, tienen que ver las procuradurías, tienen que ver los organismos internacionales, primero por los niños y después por todos los demás. Entonces, el derecho aquí del que estamos hablando Es del niño. Entonces, más que importante llegar a todo una, este caso. Más allá de que llegar a los una papás quieren conclusión, verlo y tener... que será muy difícil tener etcétera. una conclusión, será decir Sí. que hay que cuidar a los niños, ¿no? Que esto lo más prioridad. importante es que los procesos se lleven a cabo como conforme a la ley y que sea con la
pues con la inteligencia, con el amor y con el respeto de los padres a la niñez, ¿no? Entonces yo creo que pues así nos despedimos. Y así es. Y resumiendo, pues la verdad es que sí, jurídicamente tiene el derecho cualquiera de los familiares tenerlo. de la familia extendida, no solamente los abuelos, los ascendentes naturalmente son los primeros, pero cualquiera de la familia extendida puede solicitar el tener la guardia y custodia. Yo nada más quiero como concluir algo bien importante para las familias, porque de pronto lo perdemos de vista. O sea, ese niño o ese infante, quien sea, o sea, forma parte de una familia independientemente de que haya cambiado su estructura. Entonces, creo que como adultos debemos de preservar esa idea, ¿no? De que ante todo ese niño necesita una familia con estructura y no importa si la estructura se modificó, Cambia o no. Siempre tendrá papá, pero siempre siempre tendrá entender mamá. que ese es su papá, que ese es su mamá, que esa es su estructura y Pues que los necesita armónicos. Muchas gracias a los tres por estar Es aquí. un placer, Gracias, mucho Naye. gusto. Y seguimos con más Buen día. información porque ya está Gaby lista del otro lado.